Este video tiene dos objetivos. El primero es hacer un análisis de los 15.000 kilómetros de las llantas que trae esta moto originalmente y también de explicar por qué decidí cambiar la referencia por una referencia un poquito más enfocada a las rutas destapadas. Y el segundo tema del video va a ser como una pequeña introducción acerca de las características de las llantas, algo muy superficial pero que puede ayudar a tomar una decisión sobre cuál sería la mejor elección de llantas para escoger para la motocicleta. Pues bueno, después de 15.000 kilómetros, esta es la condición de la llanta que trae originalmente este Scrambler 400X de Triumph de fábrica, que es la Karoo Street. Ya ahorita vamos a ver detalles y características de esta llanta, pero bueno, en otro video estoy explicando de cómo se puede determinar si una llanta ya tiene que ser cambiada según estos testigos. En otro video está ya explicado. Quiero pues hablar un poco de cómo me fue con esta llanta. De entrada pues una muy buena llanta, digamos como llanta que viene de concesionario. Es una llanta, por así decirlo, premium. Es una llanta que trae también la Tiger 1200, que es una motocicleta de 150 caballos, una moto con mucho torque. La trae también la Triumph Scrambler 1200X. Entonces, pues eso quiere decir que es una llanta que podríamos decir que está en un nivel muy alto para las características que tiene esta motocicleta. Es una llanta ideal doble propósito. Se comporta bien en la ciudad, se comporta bien en carretera, en destapado, digamos que creo que es una llanta enfocada aproximadamente 70-30, quiere decir que el 70% de efectividad que va a tener en carretera, ¿sí? En comparación con una llanta que fuera 100%, ¿no? Como una Metzeler Sportec o una Pirelli Diablo Rosso, que son 100% carretera. Esta ofrecería un 70% de ese 100% posible y un 30% de desempeño en ruta destapada. Entonces, para rutas de tierra o destapados suaves está muy bien. Evidentemente, pues no es una llanta de motocross, entonces no le podemos pedir que tenga el desempeño que tendría una llanta de motocross, que sería equivalente a un 100% de off, ¿cierto? Esta tiene un 30% de buen desempeño en off, entonces es una llanta que puede ofrecer un buen uso para ambos terrenos. A veces la gente no sé, a mi parecer se confunden, o cuando hacen de pronto una explicación del 70-30, le dicen a la persona, si usted va a hacer un 70% de pavimento y un 30% de destapado, esta es la llanta. O esta, que es la nueva llanta, que ya ahorita hablaremos de ella, que es la Karoo 4, que es una llanta 50-50 porque tiene más surco, digamos, en el labrado. Prácticamente es una llanta de taco. Van a decir, si usted hace 50% de destapado y 50% de carretera, esta es su opción. Para mí, creo que ese no es la indicación para comprar la llanta. Decidí comprar esta llanta porque quiero tener más seguridad en el destapado, a pesar de que el destapado que yo haga pueda ser del 10% nada más, ¿sí? De todos mis recorridos que hago en la moto. Pero yo quiero tener más tranquilidad en el destapado y de pronto sacrificar, entre comillas, un poco una deportividad o una conducción agresiva en carretera, que claramente esta me la podría ofrecer un poquito más. Entonces digamos que me gustaría ser un poquito más agresivo en destapado y por esa razón he decidido cambiar de esta referencia Karoo Street a esta referencia Karoo 4, ambas unas super llantas de Metzeler, ¿sí? Entonces, quiero tener un poco más de tranquilidad, de seguridad al momento de manejar, divertirme un poquito más en el destapado. Y en la carretera, pues claramente la Scrambler pues no es una motocicleta de competencia y pues las calles tampoco están hechas para competir. Entonces, pues puedo, digamos, entre comillas, sacrificar el performance que me ofrece una llanta como estas en pavimento y elegir esta llanta, ¿sí? Ahora, en las condiciones de las carreteras de nuestro país,
En cualquier momento uno se encuentra un desvío, una carretera cerrada, un derrumbe. Una vez me sucedió, ahora que viajo seguido a Medellín, un derrumbe en San Luis y pues era pantano, fango, y habría agradecido tener estas llantas, así hubiera sido únicamente de los 450 kilómetros que es la carretera Bogotá-Medellín de pavimento. Esos 5 kilómetros habría agradecido tener este tipo de llanta. Entonces digamos que claramente, para mí por lo menos, no es la cantidad de kilómetros que yo recorra con esta llanta lo que me va a hacer decidir si quiero una llanta más enfocada al destapado o a la carretera, sino el desempeño que yo quiero sentir y tener en ese tipo de terreno, ¿sí? Entonces habría yo dado todo por esos 5 kilómetros de esos 450, haber tenido un muy buen desempeño y seguridad, porque era un pantano bastante exigente y complicado. Entonces, pues básicamente esa es la razón por la cual decidí cambiar de llanta. Hablemos un poco de las características. Esto sería pues casi, pues sí, como un review de esta llanta. Es una llanta que por esta, digamos, por estos surcos que tiene de lado a lado, pues tiene una muy buena tracción en destapado. Es una llanta que, a pesar de que esta banda que está en contacto con el suelo es mucho más amplia que el surco, permite pues que el surco haga tracción en las rutas destapadas. Ahorita podemos mirar el testigo. Aquí limpié una parte de la llanta para que se viera mejor el testigo de desgaste. Ya está casi asomándose. Yo digo que cuando uno empieza a tener la duda y a preguntarse si todavía aguanta la llanta o no, es porque ya no aguanta. Aquí ya casi está en el límite. Entonces pues decidí cambiarla, no solamente para que la policía no de pronto me ponga un comparendo, sino también por seguridad. Ya la llanta empieza a tener mucho menos tracción de lo que fue originalmente diseñada. Entonces aquí en la llanta vamos a ver referencia, vamos a empezar a rodar y a mirar. 140, 80, 17. 140 es el ancho que tiene acá, 140 milímetros, 14 centímetros, y 80 es el porcentaje de estos 140. Ahorita no voy a hacer el cálculo, pero sería esta altura. Es un 80% en relación con el ancho. R quiere decir que es una llanta, no es RIN 17 como algunos piensan, porque algunas tienen una B, que quiere decir que la llanta es bias belted o bias ply, que es con unos refuerzos diferentes, y 17 en pulgadas el diámetro de la llanta o del RIN. Entonces para este caso es una llanta radial. MC quiere decir que es una llanta para uso por carretera, y 69B, 69 es el índice de carga, la carga, el peso que puede soportar la llanta de manera dinámica, y la V es el índice de velocidad. Creo que va desde la letra L, M, N, O, P, Q, bueno, hasta la letra W, si no estoy mal. La B corresponde a que esta llanta puede ir a una velocidad de hasta 240 kilómetros por hora. El sentido de rotación dice claramente que es una llanta trasera. ¿Qué más dice acá? Que es una llanta radial, sin neumático, fabricada en China. La marca. Y quería mostrar, creo que está por este otro lado, me parece, el año de fabricación y la semana. A ver, aquí está, semana 15 del año 2024. Bueno, DOT, que es una llanta apta para transitar por carreteras. Y ahora vamos a compararla con esta maravillosa Karoo 4, que evidentemente se ven mucho más amplios, digamos, estos surcos. Ya casi que no es un surco, sino que es taco, surco, taco, surco. Entonces es una llanta que tiene mucho más agarre y enfoque para la ruta destapada. Algo que no les había mostrado es que aquí este símbolo TWI es Tread Wear Indicator. Aquí también sale el signo de orientación del giro. Este TWI es donde me muestra en qué punto están ubicados estos testigos. Entonces, si lo vemos acá, es lo mismo. Todas las llantas deberían tenerlo. TWI, sentido de giro, y en aparecen estos taquitos. Miren lo lejos que están esos taquitos de
de aparecer, mientras que acá pues evidentemente ya están asomándose a la superficie. Entonces vamos a ver esta llanta, la misma medida, 140-80 RIN 17, y también hay algunas llantas de estas doble propósito que no son R sino son B o son reforzadas con nylon, pero para este caso esta también es radial. MC igual 69Q. 69Q quiere decir que tiene la misma capacidad de carga, pero la Q es un número inferior del límite de velocidad. La otra llanta, esta llanta era 240 en velocidad, miren, V, y esta otra es la letra Q. La letra Q indica que el límite máximo de velocidad para andar con esta llanta es de 160 kilómetros por hora. Igual pues esta motocicleta de pronto a duras penas logre llegar a esa velocidad, no creo, y pues igual con una llanta de taco ese no es el objetivo. Y acá tiene una indicación adicional que es, creo que mud and sand, es decir, barro y nieve también. Entonces esto indica que es una llanta ya enfocada también para esos terrenos. Acá tiene la referencia Karoo 4 y por acá miremos rotación, rear wheel también, llanta trasera y radial sin cámara. Vamos a ver qué dice por acá. Esta llanta dice que es fabricada en Alemania. Esta llanta la compré en Gato Montés, en el centro, en la Caracas con 17, con Daniel Velázquez, un gran amigo y un muy buen proveedor de llantas. Y aquí tiene la fecha de fabricación, semana 14 del año 2023. Ahora vamos con la llanta delantera. Evidentemente es la misma referencia, la que tiene adelante y la que voy a poner en reemplazo. Miren la diferencia en el labrado, es bien diferente, a pesar de que el apellido sea el mismo, sea Karoo. Y aquí podemos ver también el índice de desgaste que ya está muy cercano, y pues bueno, en esta ni hablar, en esta, miren dónde está, como es una llanta nueva, aquí podemos ver también el índice y también aquí el indicador TWI. Ahora vamos a ver las características de la llanta. Algo importante es que, por lo menos para llantas de pavimento o para uso en calle, se recomienda que tengan el mismo labrado, porque pues las llantas fueron diseñadas para que la motocicleta las use las mismas llantas, y de esa manera tanto la evacuación del agua como el agarre, el diseño del labrado pues sea homogéneo en la motocicleta. Para este caso, 190 RIN 19, bueno, esta no es radial, dice -19, esta llanta no es radial. Y ahora vamos a revisar más adelante en el resto de la llanta a ver si dice que es radial, pero en principio esta llanta no es radial, es reforzada en nylon. Ahora nos dice que su índice de carga 57 y de velocidad B, o sea que esta llanta podría tenerla tranquilamente una moto deportiva que llegara a 240 kilómetros por hora. Por ejemplo, estas Karoo Street las utiliza la Tiger 1200, que llega fácilmente a superar los 200 kilómetros por hora. Fecha de fabricación, semana 6 del 24. Y podemos ver acá referencia y también, bueno, la marca de la llanta, y nos especifica que es una llanta frontal con sentido de giro también. Es muy importante hacer caso a ese sentido de giro. Ahora vamos a ver la Karoo 4, la delantera, hermosa, además la llanta puesta en este scrambler se debe ver hermosa. Entonces las características, aquí vamos a girar y vamos a ver 110-80, esta sí es radial, R19. Este es 110, no es 100, varía en 1 centímetro por disponibilidad de referencias. Es más común encontrar llantas 110 y 120 en doble propósito. Y el índice de velocidad es la letra T, no es ni la V de esta, que está instalada de 240,
ni es tampoco la Q de 160. Esta 59T, la T hace referencia a que la velocidad máxima es de 190 kilómetros por hora, quiere decir que igual para esta motocicleta estamos más que en el rango. Vamos a mirar ahora si aquí dice algo que la llanta sea radial. Dice front wheel tubeless. Esta llanta es hecha en Indonesia, la trasera es china y esta es hecha en Indonesia. Y vamos a ver esta llanta donde es fabricada. A ver por aquí, Karoo 4, miren, la compré en Gato Montés, made in Germany, es alemana esta llanta. Entonces, para mí la duración de estas Karoo Street de 15.000 kilómetros es una locura. También un amigo, Germán Ramírez, que tiene una Tiger 1200 Rally Explorer, pues que utiliza las mismas llantas, ya compró también la llanta trasera, también de casualidad allí en Gato Montés. Me dijo que va por 14.000 kilómetros también, llanta delantera no ha hecho cambio y de la trasera hizo cambio más o menos a los 8.000. Para una moto de ese torque y de 150 caballos, me parece pues que es una llanta que responde muy bien. Por acá vemos un poquito la llanta un poquito desportillada, normal por la tracción en la ruta destapada, pero como decía yo, pues estas llantas estuvieron muy buenas para conocer la motocicleta y ahora sí vamos a aventurarnos harto con esta belleza. Seguramente muchos comprarán esta llanta por la pinta, por el look que ofrece, y muchos otros la compramos por el desempeño que va a ofrecer. Entonces ahí estamos, listos para estrenar llanta. Curioso escuchar a veces personas cuando uno está en algún café o en un restaurante, de personas que comparten la afición por las motocicletas, escucharlos hablar de pues que les impresiona positivamente que estas motocicletas traigan ese nivel de calidad de llanta. Tranquilamente pues el juego de llantas que trae de fábrica puede costar superar el 1.400.000, acercarse al 1.500.000. Entonces muchas veces el precio final de la motocicleta, digamos, llamativo, no siempre sea algo por lo cual uno se pueda guiar, porque de pronto recortan en calidad de llantas, de pronto no ponen unas llantas de una marca y referencia reconocida como Michelin, Metzeler, Pirelli, etc., sino unas llantas de pronto que no vayan a ofrecer un nivel de seguridad y de adherencia de la motocicleta. Finalmente, pues la moto tiene una cantidad de características, pero lo que nos pega al suelo y lo que nos da esa conexión real con la carretera son los neumáticos. Entonces es algo para prestar mucha atención. Esta moto viene con llantas Karoo Street, la Speed viene con llantas Sportec, me parece, o Roadtec de Metzeler también, que pues son unas llantas enfocadas a la deportividad maravillosas. Metzeler también viene como equipamiento de fábrica para las Tiger 1200, para las Scrambler 900 y 1200. Luego si pasamos a Bridgestone, Bridgestone viene con las motos Tiger 900, Pirelli, nada menos que las Diablo Super Corsa para el Street Triple 765, para el Speed Triple 1200 RR y RS, mejores llantas en el mercado no pueden existir. Las Bonneville, las Speed Twin, que son motocicletas más de culto, de estilo clásico, traen unas grandes, digamos, propuestas de cauchos enfocados al estilo clásico, que son las Michelin, creo que son Road Classic, me parece. Entonces todas las llantas que equipan estas motos son tope de gama. Es algo súper interesante y a tener en cuenta. Y otra cosa, ya dejando de hablar un poco de llantas, a veces preguntan por qué esta motocicleta no trae radios. Claro, por apariencia me gustaría mucho ponerle unas llantas de radios, pero también es otro elemento de venta que a veces las marcas utilizan y dicen: nuestra moto trae rines de radios, pero no se fijan que de pronto los aros de los rines son en un material muy pesado, en hierro,
y pues eso hace que un tema de la física que es la masa no suspendida de la motocicleta pues sea terrible porque tiene unas llantas muy pesadas. Estas llantas son en una aleación de metal ultra liviana, muy liviana. Entonces la moto cuando afronta un terreno irregular o destapado se siente maravillosa. Entonces no es solamente hacer caso en la ficha técnica del recorrido de la suspensión, que bueno, evidentemente esta moto con 15 centímetros y unas botellas invertidas de 43 milímetros hacen un muy buen trabajo, pero también el trabajo que está haciendo esta suspensión sobre la masa no suspendida, que es, digamos, la llanta y el rin, se facilita mucho porque el rin es extremadamente ligero, es de una muy buena tecnología, entonces son cosas adicionales a tener en cuenta. Ahora que la lluvia dio tregua y que pude hacer este video, espero próximamente poder hacer un review de estas llantas en el uso real que le doy. Dentro de 8 días vamos a hacer una pequeña introducción a las rutas destapadas para las personas que no tienen mucha experiencia o ninguna experiencia. Y luego me voy para Medellín, para la Feria de las Dos Ruedas, y me iré con estas llantas Caru 4. Entonces, dispuesto para llegar a Medellín y hacer alguna ruta divertida, destapada, y listo para enfrentarme a cualquier terreno y pues evidentemente a tomar la carretera con estas nuevas llantas. Finalmente, así quedaron instaladas las llantas. Algo que le hice, que fue una recomendación de Bernardo, un amigo de Cisneros, Antioquia. Miren esta llanta cómo quedó. Fue hacer un procedimiento que normalmente se le hace a las bicicletas, y es poner un líquido gel al interior de la llanta para que cuando ésta se pinche, ese gel selle. Sin embargo, hay una práctica que hacen los ciclistas y es ponerle lo que sobra del café, el polvo que sobra del café cuando se hace café, él lo llama la borra del café, y es mezclar unas 2 cucharaditas con ese gel o con ese látex, es más bien un látex, y se pone al interior de esta llanta. Ese proceso lo hice cuando mi otra moto, que tiene rines de radios y no son Sellomatic, lo volvimos Sellomatic y le aplicamos ese látex. Y para esta llanta, pues que ya es Sellomatic, la idea es que cuando se pinche, cuando le entre un clavo, este gel, este látex mezclado con esa borra de café, sella inmediatamente. Entonces prácticamente olvidarnos de los pinchazos. Así quedó la moto. Además se ve divina, se ve hermosa. No olvides dar like a este video y seguirnos en nuestra cuenta de YouTube Scrambler 1979. Allí encontrarás información útil para el cuidado de tu moto que te permitirá disfrutarla de manera segura. En Instagram encontrarás publicaciones relacionadas con salidas y viajes. Te invitamos a unirte para que disfrutes de paisajes y recorridos a bordo de tu moto.